¿sí? Vale, ahora sí estamos listos. Vale. Al fin. Vale. Te oye, no se falta probar otro oye porque tiene la clave. ¿Sí? La descripta. Vale, bien. Pero sí, genial. Pues nada, vamos a hablar de las novedades que trae .NET 6, pero más que nada con el lenguaje de C#. Vamos a ver qué cositas nuevas nos ha traído que podamos programar, sobre todo para hacer todo lo que hemos estado viendo antes. Bueno, lo primero, ¿qué novedades nos trae el .NET 6? Lo habéis estado escuchando todo el tiempo. Al fin tenemos una versión LTS y aquellos de nosotros que no hemos podido utilizar ni siquiera C# 9 ni las cosas super guay como la palabra init y cosas así, porque no había un LTS, al fin ya tenemos un LTS y ya podemos utilizar C# 9 y también lo que nos trae el 10. En total, la plataforma trae cerca de más de 20 mejoras diferentes, ¿vale? Entre ellas, las que van a destacar son la nueva versión 10 para el lenguaje C# y para las personas que están más hacia la orientación a programación orientada a funciones, pues está la parte de la versión 6 de F#. Por ningún lado se menciona Visual Basic. Lo habéis visto ya, la recarga activa, todo lo que eso mola, realmente es impresionante. Luego, más adelante, tendremos una charla sobre el .NET MAUI, que es la nueva interfaz de usuarios para aplicaciones multiplataformas, tanto en escritorio como en dispositivos móviles. Para los que vivimos trabajando con JSON, hay cientos de mejoras en el API de system.text.json. La verdad es que está muy bien. Ya se puede decir que perfectamente podría competir con la que hemos estado usando toda la vida, que es la JSONNet. Y hay muchísimas otras mejoras que están en ASP.NET, que ya las habíamos visto antes con Alejandro Almeida y con Alberto. Ahora vamos a ver lo que nos compete en esta sesión, ¿vale? Que son qué novedades nos trae el lenguaje C#, ¿vale? Primero, la nueva versión del lenguaje nos trae mucho más cerca en la manera en la que en algunas de las cosas que nos trae, se está acercando muchísimo más a la manera de trabajar de lenguajes funcionales, ¿vale? Se está viendo mucho el esfuerzo de las personas que trabajan en C# de tratar de atraer a ese tipo de programadores que están más orientados a funciones, que están más orientados a programar a base de ecuaciones, etcétera. También se nota, bueno, era lo que estaba diciendo, la parte de los funcionales, perdón. Luego está los nuevos mecanismos de inferencia, sobre todo para la parte de los lambdas, que la vamos a ver en la demostración. Es impresionante la cantidad de cosas que podemos ahora ahorrarnos de código, porque el propio compilador dentro del Visual Studio es capaz de inferir tanto los tipos de entrada como los tipos de retorno, e incluso ahora le vamos a poder agregar atributos a las lambdas que antes no era tan sencillo hacerlo. Vamos a tener nuevos mecanismos de interpolación de cadenas. El String Interpolation tiene nuevos mecanismos, ha aumentado muchísimo el rendimiento. Ciertas cosas que hacíamos, que pensábamos que era una buena práctica, que sonaba bien, etcétera, por debajo era un verdadero desastre, que lo veremos en la demo, y eso lo han corregido, consiguiendo ahora que la interpolación de strings sea una cosa impresionante. Tenemos una nueva manera de trabajar con las directivas using, que nos van a ahorrar un montón de trabajo, nos van a ocultar un poco la complejidad de nuestro código, pero que puede ser muy interesante a la hora de que se incorporen nuevas personas a trabajar en nuestros proyectos, que no tendrán que preocuparse de ciertas cosas que se tienen que agregar porque las podemos controlar a nivel de la propia arquitectura dentro de lo que serían nuestras soluciones. También plantean una nueva forma de trabajar con la directiva de namespace. Es una chorrada, pero la verdad, una vez que uno se empieza a acostumbrar a eso, pues suena muy bien. Dices, ¿por qué no lo hemos hecho esto así antes? Y si da tiempo, en parte de la demo también voy a mostrar algunas cosas que están en el lenguaje C#, pero que realmente son de la plataforma .NET, simplemente que las voy a utilizar a partir del lenguaje. Si nos da tiempo, son mejoras que hay en la parte de LinkQ, donde se han agregado cerca de unas 100 nuevos métodos diferentes para hacernos mucho más productivos, para que cosas que antes teníamos que currarnos nosotros nuestro propio método para hacerlo, ahora es una sola línea de código con un rendimiento impresionante. Temas en la gestión de las fechas y de las horas, que también, si tenemos aplicaciones que trabajan mucho con fechas, con horas, con momentos del día, hay una serie de cosas que se agregó en la plataforma .NET, pero que las veríamos en el lenguaje C# que están muy bien. Así que nada, vamos a hacer una demo. Ya no hay más. Para mi estándar, esto no es nada. Vale. ¿Cómo? Presentador precoz. Vamos a empezar con el tema de las declaraciones de espacios de nombre. Me lo tengo todo puesto aquí anotado porque si no se me va a olvidar, porque son muchas cosas. Si nos vamos, por ejemplo, a una clase como esta, nosotros antes solemos escribir los espacios de nombre como namespace, el nombre, abrimos una llave y dentro de esto pues estarían todos nuestros tipos.
Pero lo cierto es que en el 99.9% de las veces y en todos los años que yo vengo trabajando con C#, esto yo no he encontrado un archivo donde tengo más de un espacio de nombres. Siempre tengo un espacio de nombres y ahí tiro todo lo que necesito. Por lo tanto, lo que decían es, aquí hay una serie de elementos que realmente no me están aportando nada, porque realmente el espacio de nombres sí es una clausura sobre la que yo estoy colocando todos mis tipos, pero en cierta forma, como solo tengo uno por fichero donde tengo todos mis tipos, realmente es una declaración. Entonces vamos a convertirlo en una declaración. Y es algo tan simple como colocar aquí un punto y coma y agarrar, no encuentro el cursor, y quitarnos las llaves. Agregamos el código y ya está. Eso es todo. ¿Qué? Correcto. Con colocar solo el espacio de nombres una sola vez en todo el fichero, todos los tipos que tengamos aquí definidos, clases, enumerados, lo que corresponda, están dentro de este espacio de nombres. Porque realmente lo que ha hecho la gente que trabaja a nivel del lenguaje es hacer un análisis conductual de cómo se comportan los desarrolladores. Nadie realmente es tan enfermo de en un fichero tener dos espacios de nombres. En 15 años trabajando con esto yo nunca lo he visto. Así que dijeron, mira, conviértelo en una declaración. Y hay otra cosa más que va a parecer una chorrada, pero yo tengo que compartir muchas veces código en formas de imágenes o tengo que copiarlo y pegarlo en algún documento y cuando tengo todos estos indentados y típicamente lo pongo en el Teams, sale todo tirado para la derecha o mi imagen no queda muy bien. Como me he quitado todos estos espacios, cuando yo copio esta porción de código y me la llevo a alguna aplicacioncita de estas que te generan imágenes del código, ya no tengo ese indentado y me queda súper bonito. Es una chorrada, pero me ahorra una cantidad de tiempo que no vean. Con lo cual, esto es lo primero. Todos los namespaces ahora pueden declararse así. Por defecto, Visual Studio 2022 todavía no tiene que cuando se crea un fichero te lo ponga de esta manera. Hay que meternos en las opciones y decirle, mira, a mí me gusta que me lo pongas así. Pero es una transición. Es simplemente para que la gente se vaya acostumbrando. Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, resulta ser de que cuando trabajamos con las declaraciones de los namespaces, ahora estamos consiguiendo que nuestro código se quede como un poco más compacto horizontalmente. A lo que se dieron cuenta de, siguiendo la misma lógica, que es lo que ocurre en el 99.9% de las veces, encontramos que en la mayoría de los ficheros tenemos bloques de usings que son los mismos. De hecho, podríamos tomar una aplicación entera y encontrar que cerca de un 30-40% de los usings que están dentro de ese código son los mismos para todos los ficheros. ¿Por qué no encontramos una manera de sacarlos? ¿Por qué no encontramos una manera de hacerlos globales? Y ahí es donde entra el concepto del global using. Lo que han hecho es usar la palabra reservada del lenguaje global, ponerla por delante de la palabra using, y a partir de ese momento ese using es completamente global al assembly sobre el que estamos trabajando. Por ejemplo, yo tengo aquí un espacio de nombres donde tengo definido todos los ejemplos que veremos. En vez de tenerlo aquí, podría quitarlo de esta zona, no tenerlo, irme luego al... Voy a cambiar esto para poder verlo aquí, que voy a estar un poco más cómodo si no os molesta. Un minuto, duplicate. Pues así lo voy a poder hacer un pelín más rápido. Vale. Vale. Lo voy a comentar y lo que voy a hacer es que aquí hay una clase que se llama Assembly Usings. La voy a agregar al proyecto. ¿Vale? Y voy a poner, vamos a poner esto un poco más grande. No, ya está, ¿no? Lo veis bien, ¿no? Voy a poner global using y el namespace al que yo quiero. A partir de este momento, este espacio de nombre con este using va a estar global a todo mi assembly. A partir de ese momento, todo lo que yo coloque en mi solución que esté dentro de esta carpeta examples va a estar disponible para todo el código globalmente de ese proyecto. ¿Vale? De esta manera, si yo tengo muchos espacios de nombres dentro de mi proyecto o incluso espacios de nombres de dependencias que me estoy trayendo, que sé que las estoy repitiendo en cada uno de mis ficheros, simplemente me puedo crear un solo fichero que se llame Assembly Usings, colocar aquí todos los usings globales que yo quiera y a partir de allí tendría una reducción significativa de la verticalidad de mi código. Stop sharing. Un segundo. Y share de nuevo. Share screen. No me deja, ahora sí. ¿Ahora? Vale.
Entonces, lo que decía, yo puedo colocar aquí con global using todos los espacios de nombres que quiero que sean globales a mi solución, perdón, a mi proyecto, y con eso voy a conseguir reducir la verticalidad de mi código fuente. Y decidieron darle otra vuelta de rosca más. Y dijeron, vale, pero resulta ser de que nosotros, los que creamos las plantillas de los proyectos, conocemos cuáles son las dependencias que habitualmente tienen que estar. Dependencias que las personas siempre van a referenciar. El using system, el using system.thread, etcétera, etcétera. Y dependiendo del tipo de plantilla, lo que hicieron fue un ejercicio de definir estas mismas using globales, pero decidieron llamarlos implícitos, para dar a entender de que son globales, pero nosotros como desarrolladores no los vemos. Bueno, no los vemos si no queremos. ¿Dónde están estos señores? Si nosotros nos vamos a las propiedades del proyecto, me lo abre, y busco aquí implicit, si quiere, ¿vale? Me va a salir esta opción, se ve muy pequeñita. Implicit Global Using. Por defecto va a estar marcada. Lo que va a significar es que cuando nosotros estemos creando proyectos, este por ejemplo es de consola, si queremos uno web, estas plantillas, van a generar un fichero que ahora os voy a mostrar dónde está escondido, donde vamos a encontrar todos esos using globales, pero que van a ser llamados ahora implícitos, que son los que Microsoft nos recomienda deberían estar en estos proyectos. ¿Dónde está ese fichero mágico? Pues resulta ser que está, como en todas las cosas, en la carpeta OBJ. En la carpeta OBJ vamos a encontrar en debug.net un ficherito que se llama, a ver si lo encuentro por aquí, assembly info, ¿dónde estás? ¿Cómo? El cuarto, aquí. Que se llama, bueno, el nombre no se ve muy bien, pero se llama habitualmente Global Usings. Y fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos toda una serie de usings globales de los que Microsoft recomienda que sean los implícitos para un proyecto de consola. Si fuera un proyecto web, pues aquí aparecerían otros. Si no nos gusta esto, no nos gusta esta magia escondida, queremos tener el control, queremos tener este tipo de cosas bajo nuestro control, no bajo el control de la plataforma, podemos irnos a la parte de los parámetros del proyecto, quitar este señor, con lo cual al compilar no se va a generar ese fichero, pero va a ser nuestra responsabilidad tener en cuenta esas dependencias. Con lo cual, si ese fuera el caso, porque a nivel de arquitectura queremos tener ese control, lo más recomendable sería tener un fichero llamado assembly using y tener esos anteriormente implicit using como global using bajo nuestro control, ¿vale? También, si estamos en un entorno de alta arquitectura, donde el arquitecto de software quiere tener un poco el control de lo que está pasando, de todo este tipo de cosas, puede tener este tipo de ficheros y en herramientas como el Azure DevOps, tenerlos en un directorio protegido para que los desarrolladores no puedan tocarlo, o para que si se hace un pull request se genere una alerta para que mantener el control de lo que es la parte del código. Pero principalmente, ¿qué vamos a conseguir con todo esto? Vamos a conseguir que la longitud en general de nuestros ficheros, tanto horizontal como vertical, se haya reducido significativamente. Y en general la lectura es también mucho más sencilla porque tenemos menos cosas de las que estar pendientes. Vamos a hablar un poco de records, ¿vale? Los records son un tipo, por decirlo así, un tipo de dato que apareció con C# 9, que no hemos tenido oportunidad de utilizarlo porque no había un LTS, pero ahora que estamos con .NET 6 y C# 10 lo tenemos. Originalmente los records son tipos por referencia, son clases. Lo que pasa es que los definimos de la siguiente forma. Los definimos así, decimos internal record book y le ponemos una serie de propiedades. Esta es una manera de escribirlos. Otra forma de representarlos, un poco más bajo el propósito que tienen los records, sería hacerlo de esta forma, colocando aquí los parámetros que queremos. ¿Vale? Yo simplemente elegí la otra por una serie de ejercicios que quiero hacer adelante en el demo, pero una manera de escribir un record podría ser esta. ¿Cuál es la característica interesante de los records? Son clases por debajo. Si nosotros viéramos el código missile que esto está generando, por debajo es una clase, va a aparecer un public class, book y todo lo demás. Lo que ocurre es que está muy orientado a algo que nosotros buscamos mucho en arquitectura cuando hacemos el código, que es la inmutabilidad de los tipos. Este tipo record, si yo consigo una instancia, el title y el International Standard Book
Yo quería meterle mano yo, pero... Un poco más de cariño. ¿Hay que esperar o ya está? A ver, 1, 2, 3, probando. Sonido. ¿Sí? Vale. Bueno, disculpad a lo... ¿Desde el principio? Perdonad. Vale. Lo que decía, tenemos el tipo, no sé desde qué principio lo puedo repetir, pero ahí voy. Tenemos los tipos récord. Si lo quieres decir así, es una pobre clase que es inmutable. Vale. Pero se puede hacer mutable también, porque yo lo que puedo agarrar es definirlo de esta forma y sus propiedades ponerles aquí un set y sería mutable, pero no estoy ganando nada. Sería una clase un poco de toda la vida. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Esto no es nada nuevo, esto ya lo teníamos en C# 9. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la gente de Microsoft se le ocurrió hacer algo que vamos a ver ahora y dijo, claro, pero si yo voy a hacer esto nuevo que voy a plantear ahora, tengo un problema lingüístico, tengo un problema a nivel de definición de lo que veremos ahora. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que haya una nueva palabra, class. Y ahora voy a decir que los records son clases, porque resulta ser de que también puedo tener records, esto es lo nuevo en C# 10, que sean estructuras. Entonces, para ciertos escenarios donde hay personas que son muy puristas con el lenguaje y dicen, si yo estoy definiendo un record como una estructura, quiero poder también decir que quiero un record que sea una clase. Por lo tanto, dijeron, bueno, vamos a aceptar que esto se pueda escribir. Escribir esto es exactamente lo mismo que teníamos en C# 9. Y la razón por la que se agrega es por ese nuevo componente, que son los registros tipo estructuras. Acá tengo uno, ¿vale? Me creo un registro, que es una estructura, lo llamo coordenada geográfica y es totalmente inmutable. Todas sus propiedades son inmutables. ¿Cuál es la diferencia? El de arriba, el tipo libro, es una clase, es un tipo por referencia. Este otro es un tipo por valor. Ahora bien, cuando trabajamos con los registros, con los records, tenemos muchas cosas muy interesantes. Primero, se construyen como si fueran una clase, pero tienen soporte a esta palabra, with. También estaba en la versión 9 del lenguaje, pero con la versión 10 se ha extendido a prácticamente todo. With lo que nos permite es generar una copia del tipo que estamos trabajando, modificando solo las propiedades que nos interesan. Es decir, que yo tengo acá un tipo libro que es inmutable, su valor de título y su valor de International Standard Number no los puedo modificar, pero a partir de esta instancia, porque recuerden que es un tipo por referencia, a partir de esta instancia yo puedo crear una copia, otra instancia nueva, pero a partir de este, solamente modificando los valores que me interesan, que en este caso estoy modificando solamente el título, tal que la instancia book y la instancia another book tendrán distinto título, pero igual International Standard Number, ¿vale? Y lo que puedo hacer es crear incluso una nueva instancia a partir de esta, que creé a partir de esta con el with, volver a poner el mismo otro título, son tipos de referencia, son instancias distintas, pero una de las grandes ventajas que ya la teníamos en C# 9 y que ahora se mejora todavía aún más en el C# 10 es la parte de igualdad. El tema es que una de las ventajas que tienen los registros, y la tienen también los registros de estructuras, es que cuando utilizamos el método equals o el método igual, no compara las referencias, compara los valores de las propiedades. El típico ejercicio que hacíamos con el código de yo tengo dos clases del mismo tipo y para saber si son iguales me tenía que currar hacer un override del equals o ponerme a ver propiedad por propiedad, por propiedad por propiedad, o tenía un model converter y iba pasando uno a otro, etcétera, y viendo si habían diferencias, se ha convertido en una sola línea de código. Si yo ejecuto esto, que se parece mucho a, es que es lo que les decía, hay un esfuerzo muy importante, que se ha hecho un esfuerzo muy importante por llevar la programación funcional a lo que es el mundo de lo que es la programación orientada a objetos. Ahí va. Fíjense lo que les decía. Acá tenemos la instancia del libro que es Divina Comedia con este número, otra que dice The Divine Comedy con este número. Aquí me dice que son igual porque en mi código estoy utilizando la que es Original Book, donde a partir de esta he cambiado de vuelta el título a que fuera el de aquí
y cuando hace las comparaciones las hace por las propiedades. Este título es igual que este número de internacional no lo he cambiado, es igual, por lo tanto, estas instancias son las mismas. Si yo cambio este ahora por el que he cambiado el título, me va a decir, ¿compiló o no compiló? Joder. Había ganado medio punto para utilizar la término. Claro. El punto completo hubiese sido se hace un gol del PIB. Y no hacer un control específico como estás haciendo. En realidad hice un control shift B, pero bueno. Ahora nos dice falsos, ¿vale? Porque lo que podemos ver es que aunque tengan el mismo valor, ha cambiado la parte de los títulos. Esto, como digo, lo teníamos en el 9, pero lo han mejorado bastante en el 10, lo han hecho mucho más flexible. Diga. ¿Es lo mismo que ya hacían los tipos anónimos? Bien, y aquí viene el punto. Los tipos anónimos realmente no podían hacer este tipo de cosas, ¿vale? Porque de vuelta son tipos, ¿ok? Con lo cual estaba de mi lado el tener que saber cómo hacer esa comparación entre las propiedades. Pero una cosa que se hizo con la parte de los registros es que ahora también pueden ser tipos anónimos y trabajar con esto con los tipos anónimos. Yo puedo agarrar, quitar esto de aquí y ahora si me paro sobre este señor, voy a ver que es un tipo anónimo, ¿vale? Ahora bien, ¿se comportará igual? ¿Me dará algún tipo de error? De momento no me ha dado ningún error, pero si lo ejecuto, perdón, quiero poner aquí el original. Recordemos que son tipos anónimos y una de las cosas que tiene ahora el lenguaje C# 10 es que esto es un tipo anónimo, ya no es un record, y fíjense que puedo seguir utilizando la palabra with para obtener una copia, un nuevo tipo anónimo, pero donde estoy cambiando algunos valores. O sea que con este operador with soy capaz de generar copias de mis objetos mucho más rápido. ¿Perdón? ¿Vas a seguir, Abigail? Ahí va. No, está bien. Esta es la única diferencia cuando usamos los tipos anónimos. La parte del equals sí nos va a decir que es true, pero el igual no nos va a decir que es true, porque no está haciendo la comparación de propiedad a propiedad. ¿Vale? Pero esto es muy importante porque ahora tenemos a nivel del lenguaje la posibilidad de hacer este tipo de copiados, este tipo de construcciones de nuestros diferentes valores, sean records, clases, y también lo veremos más adelante si son structs o tipos anónimos. Podemos hacer toda una serie de manipulaciones, ¿vale? Entonces, por aquí ya estaba... vale. Otra cosa que se ha hecho es que los tipos de estructura, ellos por debajo tienen un toString, que es bastante útil para cuando estamos depurando, por ejemplo, y queremos saber cómo está la situación, que lo que hacen es mostrarnos el nombre del registro y los valores de todas sus propiedades. Ese es el toString. Ese toString ahora le podemos hacer un override. Nosotros podemos agarrar, voy a copiar a este señor de aquí, y puedo modificar cómo quiero que sea ese toString. ¿Vale? ¿Está aquí abajo? No. ¿Me sigue sin...? Ya. A seguir. No voy a hacer Donut Bill. No, no me lo está cogiendo. Sí, va a ser eso. Sí, siendo un tipo anónimo. Vale. Ahora fíjense cómo me ha cambiado la manera en la que me describe, cómo el toString me lo describe. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, los records, al ser de verdad por debajo clases, lo que puede ocurrir es que yo pueda tener herencia. Yo puedo tener un tipo record libro y podría tener otro tipo más que sea un diccionario, que es un tipo especial de libro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo lo que puedo agarrar es decir, vale, al libro creo que me lo representes así y al diccionario creo que me lo representes de esta manera. ¿De acuerdo? Con lo cual, si yo me voy a la parte del programa, sí, ya lo vi. Esto es por la parte de que esto tengo que cambiarlo. Tengo que ponerlo así.
Hay temas todavía de la manera en la que se escribe uno y otro. Tendría que crearle un constructor y me da pereza construirle el constructor, que ya venga por aquí y listo. ¿Vale? Y me vengo luego a la parte del programa y lo que podríamos hacer es tener por aquí un diccionario. ¿Cómo lo llamé? Yo no me acuerdo. Diccionario, ¿no? Vale, le voy a poner un título y un número. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es que me lo escriba. ¿Falló? ¿Dónde? Sí, ahora como esto cambió, tengo que ponerlo de esta manera. ¿Me lo puso? Sí. Tengo aquí los de los libros y acá tengo el del diccionario, ¿vale? Fíjense cómo es diferente. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo decir, vale, aunque hay herencia, yo quiero que el padre sea el que decida cómo debe ser esta representación, no los que heredan. Con lo cual, una cosa que nos va a dar C# 10 es la posibilidad de coger ese método, toString, que está aquí en el libro, y ponerle la palabra sealed. Y en ese momento, lo que va a pasar es que me va a dar un error y me va a decir, oye, el diccionario que hereda del tipo libro no puede hacer un override del toString. Y en ese momento lo que estoy consiguiendo a nivel de arquitectura es, si yo tengo un récord que es el padre de todos mis récords por debajo, que su manera de representarse, ese toString, yo decida cómo es y lo sello. Es una manera que tenemos de, por ejemplo, evitar que cada tipo de registro que hereda del otro pueda modificar su representación, ¿vale? Más cosas que nos han dado los récords, ¿vale? Vale, ya hemos hablado de la palabra class, la parte de los tipos anónimos, la palabra sellada y ¿qué pasa si le quitamos el récord ¿Qué pasa si le quitamos el récord a una de estas clases? Lo que os decía, si yo agarro esta y le quito aquí la palabra record, ¿vale? Se debería seguir comportando como una clase siempre y cuando no siga esta notación. Hay un temita con la parte de las notaciones, sino que use esta de aquí. ¿Vale? Y esta no me va a funcionar porque ya no es un tipo record, pero lo que quiero que vean que pasa es que hay una modificación en el comportamiento. Hazme caso. Claro, es que le estoy poniendo aquí un punto y coma. ¿Os dije que uso teclado en inglés y no en español? No. Pues uso teclado en inglés y no en español, por eso me pasa esto. Ahora sí. No. No, 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 no. El teclado en mi casa está en inglés. Vale. Y ahí. Vale. No me quiere hacer caso. Como lo del .NET. Como lo del .NET Run. A ver qué me está diciendo por aquí. Que me diga por qué me está fallando. The book is not a valid record type. Sí, ya sé que no es un valid record type. Pero deberías poder funcionarme. ¿Qué te he hecho que no te gusta? Public internal class book. Esto de acá. No quiere. Efecto demo. No me acuerdo qué era lo que tenía que hacer yo aquí. Ah. Tengo que quitar estos. Y tengo que quitar este otro. Ya tiene que ser book. Vale, ahora sí.
En un código más limpio, donde no tuviera que haber hecho todo esto, yo puedo agarrar una clase, un record, quitarle la palabra record y voy a mantener la clase y todo mi código se va a mantener comportando igual. Y si este fuera una estructura, pasaría algo parecido. Yo podría agarrar y poner en vez de una clase que sea una estructura, y lo único que debería romperse es la parte del equals, porque las estructuras no implementan la parte de igualdad. Esto es lo único que pasaría, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con los registros que aunque tengamos un record class o un record struct y por alguna razón tengamos que hacer una refactorización y quitar esa parte de record, que en general todo va a estar funcionando igual, excepto en el caso de los structs, la parte de la igualdad, ¿vale? Es una de las cosas que hay que tomar en cuenta si hacemos algún tipo de cambio en nuestro código para utilizar estas nuevas bondades del lenguaje. Pregunta, ¿se puede suplantar el método toString con la palabra new como ocurre con las clases? No, no te va a dejar, te va a dar un error el compilador. ¿Vale? Ahora bien, los records, cuando fueron concebidos en el lenguaje, en la versión 9 del lenguaje C# y todo esto que se ha hecho en la versión 10, realmente estaban inspirados por otro tipo de objeto que tenemos dentro del lenguaje, que son los propios structs. De hecho, los records originales, los de la versión 9, eran como una especie de structs, simplemente que eran tipos por referencia. Y lo que ha ocurrido es que lo que se dieron cuenta las personas que trabajan en el lenguaje es que valdría la pena darle un poco de cariño a una parte del lenguaje que no ha recibido ninguna modificación prácticamente desde el origen de C#, que es esto de trabajar con las estructuras. Lo que voy a hacer es corregir aquí esto un momento para que me compile todo lo demás, ¿vale? Y me voy a ir a la parte de estructuras, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos con estructuras? Voy a compilar, comentarlo de arriba para que no nos haga ruido. ¿Qué es lo que se ha hecho con las estructuras? Supongamos que tenemos una estructura que se llama las... perdón, aquí no era. Era aquí. Oye, me está costando. Tenemos una estructura que es la temperatura, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿No me quiere dejar funcionar? Sí. Gracias. ¿Qué pasaba? Sí. ¿Ya? Vale. ¿Qué pasa cuando hacemos lo que está en la línea 55 y 56? ¿Qué valor tiene esta estructura? Tengo una estructura, un struct tipo temperatura. ¿Qué pasa cuando yo hago default y qué pasa cuando yo hago new en las versiones anteriores del lenguaje? Que lo que pasaba era que este señor pues tendría las propiedades con sus valores por defecto y este sería igual. Realmente no hay ninguna diferencia entre llamar a esta manera, esta instrucción, y esta otra. Las dos tienen el mismo comportamiento. Sin embargo, semánticamente no es verdad. Semánticamente el primero es dame un valor por defecto para este tipo y el otro es llámame al constructor vacío. Entonces, de alguna manera, tenemos como una especie como de mismatch. Tenemos algo que no está encajando entre una forma y otra de trabajar con las estructuras. Entonces, lo que dijeron es, ¿sabes qué? Ya es hora de darle cariño a las estructuras y que la gente pueda hacer ciertas cosas que toda la vida han querido hacer, como por ejemplo, incluso poder asignar valores por defectos a las propiedades. Si nosotros nos vamos a cómo está definida esta estructura, esta es una definición de estructura como la que podríamos encontrar en C# 8 y en C# 9, ¿vale? No tiene nada especial. Tiene un constructor por defecto porque las estructuras, todas sus propiedades, tienen que tener valor, ¿vale? Oh, no me va a dar tiempo de contar todo. ¿Vale? Tienen que tener valor. Entonces, una de las cosas que se dieron cuenta es, oye, vamos a dejar de hacer esto así y vamos a agarrar y vamos a hacerlo de esta otra manera. Vamos a agarrar y vamos a hacerlo de esta forma. ¿Por qué no? Agarrar y decir, oye, tengo un constructor vacío, estos van a ser los valores por defecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo utilizo este tipo de dato y ejecuto este código que tengo aquí, fíjense lo que va a pasar. Aquí tengo que me imprima cuáles son los valores si yo llamo al default, cuáles son los valores si yo llamo al new. Ah, y fíjense lo otro, estas son estructuras y aún así puedo utilizar el with para crear una copia de la estructura y modificar incluso solo los parámetros que me interesan, ¿vale? Y puedo ver cómo esto se ha cambiado. Si me vengo por aquí, pobre consola muy lenta. Fíjense lo que ha pasado. El de default tenemos 0 y Celsius. 0 es el valor por defecto de un float
Celsius es el valor por defecto del enumerado que nos da la unidad. Pero luego si utilizo el constructor sin parámetros, el valor es 100 y la unidad es Fahrenheit, que es lo que yo tenía en la parte de aquí. 100 y Fahrenheit. Y después, con el constructor del width, he podido modificar esos valores y poner un 100 y un grados Kelvin. Ahora puedo modificar, algo que no podía hacer antes es que ahora puedo ponerle valores por defecto a mis propiedades y puedo modificar el constructor vacío de las estructuras. Y esto nos da mucha flexibilidad a nivel del lenguaje, porque lo podemos escribir así, pero también lo podemos escribir de otras formas. Podría no tener constructor y asignar los valores que quiero por defecto de esta forma, que eso no podíamos hacerlo en las versiones anteriores del lenguaje. O incluso mezclar y tener el constructor con los parámetros que quiero y aquí los valores por defecto, no tener por qué ponerlos en esta parte de aquí, ¿vale? Me están diciendo que tengo 5 minutos, me hubiera gustado mostrar mucho. Ah, bueno, pues me tengo que ir, pero había muchísimas otras cosas que me hubiera gustado mostrarles, que son todo lo que se ha hecho con la parte de las lambdas, ¿vale? A ver si puedo mostrarlo un poquito rápido, aunque esté comentado el código, que es que ahora las lambdas permiten hacer inferencia. Yo antes tenía que escribir funciones de esta manera, pero ahora puedo escribir funciones de esta forma. Puedo agarrar y poner un var, no tengo que poner esta parte de la ceremonia de aquí, y ya el compilador sabe que esto se trata de una función que devuelve un GOID a partir de un string. Pero esto también nos da una flexibilidad muy interesante, porque antes no podíamos hacer una serie de prácticas de polimorfismo, y lo que podemos hacer es, así como ponemos un var, podemos poner un delegate, podemos poner una expresión, ¿vale? Y otra cosa que también se ha hecho es la posibilidad de indicar cuando queremos que nos devuelva algo en particular, una de estos tipos de cosas. Por ejemplo, imagínense esta función que tengo aquí. Es una función que, dado un booleano, me devuelve un GUD o me devuelve un datetime. Esto es imposible en los otros lenguajes. Esto te da un error, te dice, no sé qué es lo que tengo que hacer. Es lo que te dice es, vale, yo sé que esto se va a tratar de un objeto, lo podrías escribir de esta manera. Puedo tener la misma función como un var, le digo que tomo un booleano, y aquí le digo todo esto de acá. Esto me va a fallar porque me va a decir, no puedo inferir el tipo de legado, porque él no sabe si tiene que devolver un GD o un datetime. Pero podríamos hacer algo como esto, que antes no se podía. A ver si lo puedo copiar. Puedo agarrar y ponerle por delante object. Creo que era aquí. No, era aquí. Ahí. Ahora le puedo especificar el tipo de valor de retorno que tengo. Entonces, si estos dos tipos, aquí es muy extremo, que es un GOID y una fecha, pero imagínense que aquí son dos tipos diferentes, pero que son primos porque heredan de un padre en común. Puedo poner aquí el padre. Y ahora tengo todo esto. Y no solo eso, sino que aquí adelante puedo colocar atributos, que antes no podía con las funciones. Puedo hacer cosas de este estilo. Puedo poner un obsolete. Y ahora en una sola línea tengo una función que puede hacer conversiones, que puede tener el atributo que es obsoleto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se ha hecho cosas con methods group, etcétera, pero tengo que cortar. Había mucho más que mostrarles, pero bueno, estamos con las pistas. Gracias. Y bueno, si tenéis dudas, creo que por aquí está el Twitter. Sí, también. Bueno, pues muchísimas gracias.